Bueno, hay que darle la bienvenida a Yamichel Arregui y a Aracelis Azuara. Aracelis ha sido una contertulia nuestra varias veces, la representante de la Organización de Estados Americanos en el país, y Yamichel es el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, y tiene muchos años ahí, desde el año 93, creo que está ahí desde los 93, Sí, en los asuntos jurídicos de la OEA, 25 años ya. Y actualmente el cargo que tiene es secretario de Asuntos Jurídicos. Con él vamos a conversar. Es un profesor de Derecho Internacional Público, doctor en Derecho, fue director nacional de Comercio de Uruguay, su pueblo, su país nativo. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y madrugar hoy para estar aquí. Él ha venido al país para la presentación del libro de Roberto Álvarez, que esta tarde a las 6:30 en la UNFU, en un auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Usted conoce a Roberto de allá, porque Roberto trabajó en el ámbito del jurídico de la OEA, en la Comisión de Derechos Humanos, creo, ¿verdad? Sí, señor. Roberto tiene una larga trayectoria jurídica en el sistema interamericano, como la había tenido su padre también. O sea, Roberto ingresó a la OEA, estuvo en los servicios jurídicos, en el departamento jurídico, y luego pasó a ser uno de los primeros abogados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. En los años 70, en la Por época allá, dura. sí. En la época dura de los informes sobre las situaciones en El Salvador, en Argentina. Ahí estaba Roberto como asesor jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que tiene una larga trayectoria y este libro recoge trabajos de su padre y trabajos de él sobre el tema de derecho internacional y derechos humanos. Y me pidió, yo tuve el honor de hacerle el prólogo al libro. Ya. Y por eso está por aquí hoy. Por eso está Sí, por aquí señor. hoy. Por eso Pero venimos. tenemos que aprovechar su presencia en el país para ver una panorámica un poco más global. La OEA cumple ya 70 años. La Es el OEA organismo cumple- regional más viejo. La OEA cumple 70 años, pero la OEA es un eslabón dentro del sistema interamericano que nació en 1889. Es tan viejo el sistema interamericano. Es tan viejo y pese a todas las críticas que yo le reconozco y todos los problemas que tuvo, incluidos acá en República Dominicana, donde la fama de la OEA no es de las Quedó mejores. muy maltrecha en el 65. Quedó muy maltrecha. Uruguay no tuvo la culpa, dicho sea de paso, No, porque fue de los países que no se prestó a la vagabundería de la Fuerza Interamericana de Paz Sí, con pero los, eso con no los fue soldados norteamericanos. Claro, pero eso no fue en aplicación de la Carta de la OEA. Eso fue en aplicación de un tratado anterior a la Carta de la OEA, que fue el TIAR del Sí. 47, bajo cuyo marco, durante la Guerra Fría, porque fue un tratado de la Guerra Fría, bajo cuyo marco se hicieron muchas violaciones al derecho internacional. Sanciones que no estaban reconocidas por el derecho internacional, fue el caso de República Dominicana con el uso de la fuerza, que estaba prohibido para el sistema interamericano. Lo mismo, sanciones que se tomaron más allá de los marcos legales de ese momento en el caso de Cuba y en otros casos. O sea, fue el periodo de la Guerra Fría. Sí. Terminada la Guerra Fría, la situación se ha recompuesto. Y ha cambiado. Pero muchas la cosas. principal acusación que se le ha hecho a la OEA, y se le sigue haciendo todavía, es la enorme influencia que tiene Estados Unidos. Pero eso es un problema no de la OEA, es un problema del planeta, porque creo que también tiene la misma influencia En las Naciones en Unidas, Europa, sí. Y en Asia, sí. en Naciones Unidas y en las relaciones bilaterales con todos los países. O sea, cuando nace el sistema interamericano en 1889, Estados Unidos no era el país más poderoso en la región. Argentina, Brasil en el 89 deja de ser imperio para pasar república, pero hasta ese momento era un imperio. Argentina era considerada uno de los países que iba a ser una de las 3, 4 grandes potencias del mundo en el siglo XX. Estados Unidos era un país que venía saliendo de una guerra civil brutal, que tenía todos los problemas de segregación que los mantuvo hasta los años 60. O sea, Estados Unidos no era el Estados Unidos de ahora, era un país aislacionista, que no quería tener relaciones con el resto del mundo. O sea,
Pero yo lo veo de otra forma el sistema interamericano. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando se crea el sistema en 1889, la idea era tener un tejido jurídico y de instituciones con el fin de asegurar la paz entre los estados americanos, Si usted toma el mapa de las Américas de 1889, cuando se crea el sistema, toma el mapa de las Américas de hoy, es el mismo. Si usted hace ese mismo ejercicio entre 1889 y hoy, con el mapa de Europa, que es nuestro modelo, tenemos en 1889 hasta 1914 Imperio Austrohúngaro, Imperio Germano, no sé qué. Después tuvimos la República Alemana, después tuvimos 2 repúblicas alemanas, después tuvimos una república alemana, Alsacia, Lorena que pasaban de un lado para el otro, Yugoslavia que ya no existe, la Unión Soviética que tampoco existe. En todos esos cambios del mapa de Europa hay millones de muertos. Eso no ocurrió en las Américas. Y eso es una cosa que no valoramos en la región. Bien, de todas maneras, la OEA evolucionó y adoptó en el año 2001, justamente el día de la caída de las torres, la Carta Democrática Interamericana en Lima, Perú. Usted ya estaba en el Departamento de Asuntos Jurídicos de la OEA. Estaba en la redacción ¿Cuándo de la carta. eso? ¿De quién esa carta fue Estados Unidos que la redactó o salió de otro lado? La carta que se supone que establece normativas y límites al uso de la fuerza, por ejemplo. La historia es la siguiente. En 1985 ya aparecen medidas y en 1991 se toman una resolución, la 1080, que luego se incorpora en la Carta de la OEA, por lo cual se sanciona a un país en casos de golpe de Estado. Golpe de Estado militar, el golpe de Estado que conocíamos. Eran militares, porque no había golpe de Estado que no fueran militares. Exacto. Ni hay. Y ese caso, inmediatamente esas normas se aplicaron en el caso de Haití, cuando el golpe contra Aristide. Y se tomaron sanciones, no se reconoció al gobierno de Cedras, etcétera, etcétera. Luego se produce una situación que no estaba prevista, que fue lo que se llamó autogolpe de Fujimori, que es el presidente constitucional, legítimamente electo por el voto popular, es el que viola la Constitución. Y proscribe la Suprema Corte y el Parlamento. Yo diría que hasta ese momento, normalmente cuando había un conflicto entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, intervenían los militares y se acababa el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A partir del autogolpe de Fujimori, cuando hay un conflicto entre poderes, uno de los dos poderes toma la supremacía sobre el otro. Ya no intervienen los militares. Eso fue el caso de Fujimori, donde fue el Poder Ejecutivo. En otros países, en otros casos, ha sido el Poder Legislativo el que ha tomado la supremacía sobre el poder. Pero esas son las nuevas situaciones. Entonces... hubo un antecedente a lo de Fujimori. Hubo muchos antecedentes. Incluyendo el de aquí. Bueno, y en Uruguay, Bordaberry. Se recorta el periodo claro. tras considerarse... Aquí, no intervino la OEA, no fue una decisión no, eso de digo, la OEA. que no, Entonces, que no lo tiene que que sí ver... fue decisión de la OEA fue la exclusión de la República Dominicana en el año 1960, que mucha gente se le olvida esa parte, así como recordamos su complicidad en la invasión de Estados Unidos en el 65, tenemos que recordar que en el 61 nosotros los muchachos aplaudíamos a la OEA porque excluyó a Trujillo. Lo que quiero... Pero le vuelvo a la carta. Cómo no. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2000 se produce una nueva situación tampoco prevista, que fue el caso de fraude electoral. Fujimori dice yo gané las elecciones, Toledo dice yo gané las elecciones. Ahí el problema no es un golpe de Estado de cualquier forma, es que no se sabía quién era el gobierno legítimo. La situación se arregló por otra vía. El gobierno interino de Perú,
gobierno interino de Perú del presidente Paniagua, primer ministro. Y era tampoco legítimo el gobierno el que predominó, que apenas duró como 2 meses después de la juramentación, se salió huyendo. Exacto, por otros temas y salieron Bueno, los videos, pero quiero etcétera. decir que era Claro, tan débil por eso. su base de apoyo que se fue huyendo el presidente Fujimori poco después. Por eso, entonces, el gobierno interino de Paniagua, cuyo primer ministro era Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de Naciones Unidas, propone en la cumbre de presidentes de Quebec en abril del 2001 que se haga una carta democrática para cubrir estas nuevas situaciones de ruptura del orden constitucional. O sea que la iniciativa es peruana. Fue peruana. Y se le da el mandato a la OEA de que tiene que hacer redactarla y aprobarla en la Asamblea General siguiente, que iba a ser en Costa Rica 2 meses después. A Costa Rica, ahí se trabajó el texto. A Costa Rica, último momento, había problemas de traducción. Los países, algunos países del Caribe querían algunas cláusulas que no estaban, etcétera. Entonces se postergó para la aprobación en el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué era la siguiente asamblea? Una asamblea extraordinaria que se convocó en Lima a ese efecto, y cuando estábamos en Lima, en medio del 11 de septiembre. Del acto de negociación final de la carta, llegó la noticia de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Se aprobó la carta, Colin Powell regresó ese día, se aprobó la carta, Colin Powell regresó a Estados Unidos y nosotros quedamos bloqueados por bastante tiempo en Lima sin poder volver a Washington, en el caso de ustedes los que trabajaban en la OEA. Exacto. Bueno, ese es el origen de la carta. Pero la carta esa lo que prevé son 4 hipótesis, fundamentalmente, 4 hipótesis. Una es que cuando un gobierno entiéndase el poder ejecutivo, que ese es un problema del derecho internacional. Cuando un gobierno siente que hay una crisis en su país, puede venir a la OEA y pedir ayuda. La segunda hipótesis es cuando un grupo de países dice que hay un problema en un país, pueden ir a la OEA y ese país aceptar la ayuda. Esta fue una situación que se dio repetidas veces. Se dio 2 veces en Nicaragua durante la presidencia de Bolaños, se dio luego de la caída de Lucio Gutiérrez en Ecuador, se dio varias veces. Se dio en Venezuela en el año 2002 a pedido del presidente Hugo Chávez, después de la crisis del 2002. Fue el primer país... Cuando lo depusieron durante 48 horas. Sí. La tercera hipótesis, la cuarta hipótesis es cuando hay un golpe de Estado y el gobierno... No hay más gobierno legítimo, que fue la situación en el 2009 en Honduras. Y la tercera hipótesis es cuando no hay golpe de Estado, pero el gobierno ni solicita ayuda ni acepta que se le ayude. Y en ese caso, cualquier país o el secretario general pueden plantearle al Consejo Permanente esta situación. Y el Consejo Permanente y luego la Asamblea General verán qué medidas toman. ¿Y se puede apelar a la Carta Interamericana? Que es lo que ha ocurrido en este momento, lo que viene ocurriendo con la situación en Venezuela. Es decir, en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en el 2002 con Hugo Chávez, no es el gobierno que solicita. El gobierno ni solicita ayuda, ni quiere ayuda, pero sin embargo hay una alteración del orden constitucional. Y en ese caso el secretario general... Un desconocimiento de un parlamento legítimamente electo. Y violación de derechos humanos, de libertad de prensa, una cantidad de elementos. Y en ese caso el secretario general ha puesto en las manos de los gobiernos, tal como dice la Carta Democrática, que vean qué medidas deciden tomar. Esas son las 4 hipótesis de la Carta Democrática. Bueno, Aracelis mexicana, tiene como 4 o 5 años ya 5 años y medio. Le vamos a dar la nacionalidad pronto a Aracelis. Es difícil, ¿eh? Ya tiene un aplatanamiento total aquí en el va a país. alcanzar Grimaldi. Y nos consta que está aplatanada. Así que, ¿qué está haciendo la OEA aquí ahora en la República Dominicana, Aracelis? Bueno, estamos haciendo muchísimas cosas, particularmente de los 4 pilares de la organización. Hemos tenido varios proyectos y actividades relacionados con el tema de seguridad pública.
hemos apoyado al gobierno de la República Dominicana durante los últimos 3 años para la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que el presidente Medina lanzó hace aproximadamente un mes. Estamos colaborando también con el Estado Dominicano para la creación del primer centro de respuestas a ataques cibernéticos en el país. Hemos trabajado mucho también con el Consejo Nacional de Drogas en el fortalecimiento de la institución, también todo lo que es la disminución de la demanda. El año pasado hicimos una encuesta en Najayo Hombres y Najayo Mujeres para determinar la prevalencia del uso de drogas en el sistema penitenciario. Trabajamos también en temas de fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Trabajo en la creación de empleos, particularmente de jóvenes en riesgo. Durante los 2 años anteriores estuvimos financiando y acompañando una serie de cursos de capacitación para jóvenes en riesgo y particularmente para madres solteras. Por otro lado, también, bueno, ustedes saben, tenemos todo un programa de becas que varios dominicanos se han beneficiado con ellas y seguimos promoviendo. En este momento tenemos abiertas varias becas, 4 para universidades de Estados Unidos, tenemos abierto Brasil, tenemos Israel, China, en fin, o sea, otras actividades ahí. En materia de derechos humanos, como ustedes saben, estuvo por aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un par de meses, estuvo sesionando durante 2 semanas aquí. La semana pasada acabamos de terminar aquí en República Dominicana también la reunión del CEDIS, del Comité Especializado Interamericano para la Atención o para la Protección de los Derechos de los Discapacitados. Y bueno, esto entre muchas otras actividades que venimos haciendo. Y recuerde también que la OEA participó en la elaboración de los proyectos de leyes, tanto electoral como de partidos. Así es. Bueno, ustedes deben de estar muy entusiasmados. Ese proyecto se entregó, lo elaboró aquí una misión técnica de la OEA contratada por el Estado Dominicano y se envió al Congreso en el 2011. Exactamente. Solo tiene 7 años ahí ese proyecto, porque otros similares se habían conocido desde el año 2002, el primer proyecto de ley de partido, y no hemos podido aprobarle una ley para establecer unas normativas como la legislación. Dicen que la legislación dominicana electoral es la más trazada del continente. Antes se decía que la de Honduras y República Dominicana, decían los organismos especializados. Pero Honduras ha hecho algunas reformas en los últimos años y parece que nos quedamos nosotros solos. Mira, en materia de democracia, Jean-Michel tiene una gran experiencia. Yo lo único que voy a decir, porque le voy a dejar la palabra a él, es que efectivamente desde la OEA nosotros hemos venido apoyando estas iniciativas porque creemos firmemente que es necesario que exista una ley de partidos y que haya una ley electoral. Del régimen electoral, porque son 2 proyectos que la OEA las reglas del juego. Y además, en las últimas elecciones hubo una misión de la OEA que estuvo en la República Dominicana y entre sus recomendaciones, después de evaluar cómo transcurrió ese proceso, estaba esto, que había... Pero en las últimas 3 elecciones, las misiones de la OEA siempre han dicho lo mismo, sí. que hay que adaptar, reformar la legislación y establecer límites y normas y preservar la democracia. ¿Qué es lo que nos dice? Jean-Michel, sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en nuestros países para reducir estos conflictos que todavía se siguen dando en los procesos electorales y garantizar más equidad, más transparencia? Yo creo que, y todo esto está ligado también al tema mayor, que es el tema de la corrupción. Sí. Y el tema del crimen organizado y una cantidad de otras cosas. Yo creo que la solución, no hay muchos misterios. Tenemos que fortalecer las instituciones del Estado democrático de derecho. Por ejemplo, yo no sé si hay más o menos corrupción ahora que la que había antes. ¿Aquí? En general. Pues las encuestas sí son muy claras aquí. No, en general. Yo lo que sí sé es que hay mucho mayor acceso a la información de ustedes, los periodistas, que permiten hoy a la opinión pública juzgar. Por ejemplo, vamos a un caso, el más notorio, el caso de Brasil, es el caso emblemático. Bueno. Y Odebrecht internacional. Sinceramente, el hecho, a mí lo que más me llama la atención, en el buen sentido, es que un señor que se llame Odebrecht esté preso. O sea,
que haya gente que va a necesitar dinero, que haya gente que quiera tener un poco más de dinero, un funcionario público, por cualquier razón que sea, legítima, ilegítima, por estado de necesidad, por lo que fuera, va a haber siempre. Pero hasta ahora no había instituciones suficientemente sólidas como para detener no al que recibía el dinero, sino al que daba el dinero. Yo estoy convencido que hoy en Brasil, después de haber visto que un señor que se llama Odebrecht, no un señor que se llama Juan o Pedro, se llama Odebrecht, está preso, los empresarios brasileños han de estar pensando 10 veces antes de ofrecer dinero a cambio de un servicio. Eso es un cambio importante, eso es un cambio importante debido a los fortalecimientos de los poderes judiciales, la independencia, el acceso a la información al que tienen hoy los medios de comunicación y los periodistas. Hoy las relaciones son mucho más transparentes, están mucho más sujetas al escrutinio de los medios de comunicación, al escrutinio de los periodistas. Hoy los casos de corrupción son tapa de los diarios y los corruptos y los corrompidos son tapa de los diarios. Ese es un cambio importante que tenemos que seguir fortaleciendo. Y eso se fortalece independizando al Poder Judicial, dando mayor independencia a la prensa, permitiendo mucho mayor transparencia en las relaciones del Estado con los proveedores, todo eso. Ya, parece que todavía falta mucho en ese campo por hacer. La insatisfacción no de los dominicanos, los latinoamericanos en sentido general, frente a las acciones de sus gobiernos, crecen. Sí. Hemos visto casos, por ejemplo, en Guatemala se avanzó, pero hay reclamos de que por suerte, se profundice. Porque el hecho de que haya reclamos significa que la opinión pública ya no es inocente y que la opinión pública está atrás y está presionando y va a presionar a las autoridades cada vez más y las va a juzgar por cómo se comportan en eso. Y eso es un cambio importante. Bueno, la corrupción es una plaga de nuestra época y muchos países no están exentas de una gran parte, en mayor o menor grado. El asunto es la impunidad, que hay muchos lugares donde no hay sanciones y entonces, por supuesto, se multiplica, prolifera. ¿Hace la OEA algo para impulsar lucha contra la impunidad? Nosotros tenemos, en el marco de la OEA se elaboró la primera convención contra la corrupción, en el año 96. Cuando se empezó a trabajar esa convención, yo tenía todas mis reticencias de que los países fuesen parte de eso, porque los países son muy reticentes a someter los gobiernos a que estos casos que involucran generalmente autoridades del Estado tengan connotaciones internacionales y puedan ser vistos por la opinión pública internacional. Sin embargo, contra mi pronóstico, la Convención Interamericana contra la Corrupción es la convención que ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la organización. Luego se estableció un mecanismo de seguimiento para ver el cumplimiento de las obligaciones a nivel legal de esta convención. Eso ha llevado a que en muchos países se hayan ido adoptando poco a poco leyes tendientes a la transparencia, al acceso a la información, y uno de los ámbitos más sensibles al que todavía no se ha entrado, porque ahí sí cada país tiene políticas muy distintas, ha sido el tema del financiamiento de los partidos políticos. Ese es un tema que está ahí pendiente. ¿Dónde se ha avanzado suficiente en esa materia? Por ejemplo, acceso a la información. Los periodistas hoy en muchos países tienen un acceso a la información a lo que hace a las cuentas públicas, muy distinto. No, me refiero a cuanto al financiamiento de los partidos. No, en cuanto al financiamiento del partido, hasta ahora, en esos marcos que yo le decía, se han hecho marcos interamericanos. Sí, sí. En el caso de financiamiento de partidos, lo que hemos trabajado ha sido en base a las recomendaciones que han surgido en cada país sobre la
las misiones de observación electoral, las como recomendaciones, lo que pasó acá. dar asistencia técnica a los países. Pero ahí las situaciones legislativas, impositivas, etcétera, varían mucho de país en país. Es muy Sí. difícil pensar una ley modelo general. Bueno, aquí lo fundamental es la irrupción del Estado en la campaña, es decir, el gobierno. El actual presidente lo dramatizó cuando perdió una campaña interna de Leonel Fernández en el 2008, buscando la nominación presidencial de su partido, y dijo, me venció el Estado. Y efectivamente, el Estado participó activamente aún en la campaña interna, pero cuando es contra los opositores, el Estado entero. Por ejemplo, los ministros son jefes de campaña en cada lugar del país, todos los ministros. Y se mueven con todo el aparato del Estado, con todo el dinero del Estado, no hay límite. La publicidad del gobierno se multiplica 10 veces a 6 meses antes de las elecciones. Se gasta todo el dinero diciendo lo bueno que ha sido el gobierno. Eso es campaña electoral, el Estado en campaña. El problema es dónde se pone el límite al Estado en campaña. Bueno, creo que en México ahora vi que multaron al partido ganador, a Morena, porque una parte del dinero que recibió lo dedicó a socorrer a gente del terremoto, fíjense bien, pero se entendió que era utilizar políticamente un dinero que el Estado le daba. El dinero del partido no lo podía utilizar políticamente. Imagínense el dinero del Estado utilizado en las campañas electorales. ¿Dónde hemos avanzado en eso? En eso... Además de México, que evidentemente sí. No, pero es un problema, pero además yo lo veo, en Europa sigue siendo un tema de debate permanente cada vez que hay una campaña electoral. Pero los ministros no salen a ser jefe de campaña en cada pueblo, los ministros. Usted resaltaba... Muchas veces tienen que tomar licencia. Y no le digo nada a los que son al mismo tiempo ministros, diputados y alcaldes. Situación que se da... Que son al mismo tiempo alcalde, ministro y diputado. Sí. Eso se da. Se da en Francia, bueno, por pero ejemplo. Eso será por excepción. Sí. No, alguien puede ser en países parlamentarios no se puede ser ministro si no se es diputado. Sí. O sea, y no digo nada en Estados Unidos cuando se presenta el problema de la reelección del presidente, a partir de qué momento el presidente está actuando como candidato y cuando actúa y publica como avisos en los presidente. periódicos, en todos los periódicos del Estado, promoviendo la obra del presidente. Pero no hay dudas. Que es un problema, pero yo lo que digo es que es un problema. Todos estamos de acuerdo de que es un problema. Ahora, es un problema que hay que verlo país por país. No podemos decir que hay una norma general que se aplica a todo. Por ejemplo, Brasil tiene espacios públicos en la televisión, basado en los votos anteriores. En otros hay... México igual. En otros el Estado aporta dinero en función de lo que se estima de votos que va a tener y se reembolsan después campañas. O sea, cada país ha tenido... Tiene su propia regla. Usted resaltaba lo de la transparencia y lo de las leyes. Nosotros, adoptando una recomendación de la OEA, aprobamos una ley de acceso a la información, sí, lo sé. del 2000. Ahora se acaba de hacer un estudio con relación a la aplicación de esa legislación y determinó que el 87% de las instituciones públicas no cumplen con esa ley y que el 13% que cumple lo hace parcialmente y tardíamente. Bueno. O sea, nosotros somos muy eficientes en adoptar legislaciones, sobre todo cuando la sugieren organismos internacionales, la aprobamos, nos adherimos a los pactos internacionales, pero a la hora de aplicarla, ahí hay un divorcio enorme, hay un problema enorme, que no es exclusivo tal vez de las Repúblicas Por eso yo le decía que el tema no solamente es un tema normativo. Si un marciano viene a cualquiera de nuestros países, a cualquiera de los 200 países del planeta, y le dicen, el país es el registro de leyes que hay. Lea el registro de leyes si usted tiene el estado del país. El marciano va a encontrar que el planeta entero es perfecto. Es más, que sobran hasta legislaciones. Está todo regulado. Ahora, entre lo que lee el marciano, que solo conoce las leyes de un país, a la realidad hay una diferencia. Y esa diferencia no es nueva, entre ese desfasaje entre la norma y la realidad. Y por eso yo le decía, ahí hay un papel, en el tema de acceso a la información hay un papel de la prensa, de exigir que esa información y de denunciar cuando la información. En muchos países ha habido juicios al Estado promovidos por periodistas. Y el tema es como siempre, es fortalecer las instituciones que van a tener que hacer
que velar por el cumplimiento. Es decir, muchos de nuestros países tienen déficit importantes en el tema de la capacitación, la formación, la independencia del Poder Judicial, por ejemplo, o de las fiscalías, o de las defensas públicas, o de los sistemas luego penales, lo que fuere. O sea, tenemos déficit institucionales. Bueno, a propósito de la independencia de la prensa, la OEA durante años auspició el Centro Interamericano de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, CIESPAL, con sede en Quito. Se mantiene precariamente, ¿verdad? El centro. Muy precariamente. Se mantiene, aunque ya no es tanto. Ya hay universidades en todas partes que enseñan comunicación. Yo diría que hay un impulso, pero que en la época en que se impulsó pero hoy no hay había muchas facultades escuelas de periodismo. Exactamente, Ni pero de facultades. hoy ya eso está ya. Pero ¿qué otra cosa hace? Porque ahora hay una nueva debilidad, sobre todo en los periódicos, en la medida en que los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías han sido una competencia fuerte, los periódicos se han debilitado con caída de la publicidad y son más débiles, más dependen de las políticas estatales, de los gobiernos, y hacen que la libertad de prensa sea más endeble en las Américas. Ese es mi criterio. Bueno, ahí hay todo un trabajo que yo no conozco el detalle, pero están los informes que hace la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que ha tenido varios relatores y que viene todos los años presentando un informe donde se ven justamente todos estos desafíos. Sí, que en el 2016 estuvo aquí llevando a cabo un taller. Sí, lo hizo. Pero hay un tema importante a propósito de la formación que decía Juan Bolívar. En América Latina apenas hay 5 especialidades en periodismo, cursos de posgrado, en toda la región entera. La inmensa mayoría de los países, incluyendo el nuestro, no tienen ningún curso de posgrado a nivel universitario para periodistas. Pero sí lo hay, sí han crecido, sí se han multiplicado la formación para comunicadores, que generalmente, la llamada comunicación estratégica, que hoy es vital, ¿verdad? Usted resaltaba la importancia de la información y sobre todo de la buena relación con los medios. Las empresas son que están aprovechando esto, los estados se suman inclusive a ese aprovechamiento y no incentivan el tema de la independencia y de la formación individual. Yo sé poco porque y entonces soy abogado de la vieja escuela. El problema es para ustedes los periodistas, porque la verdad es que era imposible. O sea, yo trabajé antes cuando yo me recibí de abogado, trabajé de abogado en una empresa que vendía computadoras. En ese momento estaban saliendo todavía las tarjetas perforadas. Todavía. Y de las grandes computadoras. En ese momento se planteó el debate, cuando yo trabajaba en esa empresa, yo estaba en París en la empresa, el debate, vino la gente de Apple y les dice, miren, el futuro son pequeñas computadoras individuales. Y esta gran empresa multinacional, junto con IBM y eso, le dijeron, no, están totalmente equivocados. El futuro son computadoras tontas con grandes centros de cómputos y grandes líneas de telecomunicaciones. Bueno, se equivocaron de A a Z y el futuro eran las pequeñas computadoras. Hoy tenemos un celular que era inimaginable hace 4 o 5 años. ¿Cuáles van a ser las tecnologías de aquí dentro de 5 años? Yo no me animo a predecirlo. Pero eso modifica el trabajo de ustedes, periodistas. Pero no solo eso, yo creo que has tocado un tema muy importante, porque el tema de las nuevas tecnologías, o sea, cómo las nuevas tecnologías han impactado la vida cotidiana, los medios, pero también la gestión democrática de los países, porque creo que es algo con lo que no contábamos, que no está totalmente legislado, Jean-Michel, o sea, creo que la tecnología va por adelante de la legislación y creo que nos vamos a enfrentar a muchos retos en el futuro. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se informan ustedes hoy? ¿Cómo se informaban cuando usted empezó su formación de periodista y cómo se informa hoy?
No, eso. No hay ninguna duda de que el cambio es antes de uno decía, ¿cómo que se llama el secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA? Y no nos acordábamos y ahora uno saca el teléfono y lo pone Y ahí. sabe toda mi vida. Y me sale toda la vida de... Exacto. Hasta fotos de cuando era chico. De Arrigui y se acabó todo. Se nos acabó el tiempo también. También. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. La embajadora representante en la República Dominicana de la Organización de Estados Americanos, Araceli. Sí, Sí, sin no, ese. a Suara, así como a Jean-Michel Arregui, Arrigui. quien es secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA. Ese tiene sede en Washington. Sí, señor. Así que muchísimas gracias y le deseamos Gracias buena a estadía ustedes. aquí en la República Muchas gracias. Dominicana. Bueno, pues ya nos vamos a ver a las 6:30 ahí Nos en la vemos hoy UNFU, a en las la 6:30. puesta en circulación del libro de nuestro amigo presentación del Roberto libro de Álvarez. Roberto. Ya Gracias. ustedes no se vayan, que tenemos mucho más aquí.